Buenos días, estudiantes de tercero de bachillerato. Qué gusto tenerles una clase más aquí. Bueno, el día de hoy nosotros vamos a abordar un tema nuevo que es los textos argumentativos. Nosotros ya habíamos visto en una clase anterior qué son los argumentos y qué son los contraargumentos. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar en los textos argumentativos, básicamente en su estructura, es decir, cómo están compuestos, cuáles son los tipos de argumentos que utilizamos y la importancia de citar las fuentes. Acuérdese que ya habíamos visto hace 2 semanas seguidas qué eran las fuentes, ¿no? Que es de donde yo obtengo la información. Entonces, comencemos. ¿Qué es un texto argumentativo? Para poder empezar. Primero, es aquel texto que tiene como objetivo defender una postura sobre un tema específico. ¿Qué busca cuando yo defiendo algo, cuando yo defiendo una postura, qué es lo que busco? Persuadir al receptor, ¿verdad? A la persona que me está leyendo, a mi audiencia. Yo quiero conversar sobre algo. Voy a exponer y discutir un punto de vista, pero con el objetivo de que las personas se convenzan de lo que yo estoy diciendo. ¿Dónde se utiliza estos textos argumentativos? En los ensayos, en los artículos de opinión, en los discursos, entre varios más textos. ¿Cuál es el propósito? Como les había mencionado hace un ratito, convencer a la audiencia. Pero ojo, no se trata solamente de convencer con palabras. Aquí por eso yo les he remarcado con rojo y subrayado que usted tiene que convencer cuando está trabajando con un texto argumentativo. Es decir, los argumentos que usted va a presentar tienen que ser razones válidas, pruebas confiables para que su trabajo, su exposición, su artículo, su ensayo tenga una validez perfecta. ¿Cuáles son las partes o cómo está compuesto un texto argumentativo? Esta es la estructura. Vamos a contar de 4 pasos fundamentales. Primero, la introducción. ¿Qué se hace en la introducción? Como primer punto, vamos a presentar el tema y la tesis. Acuérdese que la tesis es la idea que usted va a trabajar, ¿no es cierto? La idea principal que se va a defender y sobre la cual va a estar marcado todo el trabajo. Segundo punto, el cuerpo o desarrollo que lo habíamos visto. ¿Qué vamos a hacer aquí? Esta es la parte más extensa del texto argumentativo. Por ejemplo, aquí usted va a desarrollar todos los argumentos que usted pueda. Se van a presentar las razones que apoyan a la tesis con evidencias, ejemplos, trabajos de investigación. También puede usted aquí apoyarse en cifras de estadísticas, todo amparado en fuentes confiables, ¿no? Tercer punto, la refutación. Este tercer punto es opcional. Usted lo puede poner como no, siempre y cuando la intención de su texto sea expresar tal vez algún punto contrario, y si no, pues no. Pero sin embargo es importante mencionarlo. La refutación viene a ser el contraargumento. Son las respuestas a posibles objeciones o contraargumentos que se pueda presentar en su trabajo, ¿no? Acuérdese que el contraargumento es estar en contra del argumento y por ende de la tesis, es cuestionar, refutar esa postura. Y por último, tenemos la conclusión o el cierre. ¿Qué hacemos en este punto? Básicamente es un resumen de todo lo que nosotros hemos visto durante nuestro texto. ¿Y qué hace con este resumen? Usted reafirma la tesis, le da más fuerza a la tesis que usted planteó para trabajar. Puede ser una llamada a la reflexión, puede ser llamada a una acción participativa de las personas que están leyendo su texto, su ensayo, ¿no? Nosotros vamos a abordar el día de hoy 3 tipos de argumentos. Es decir, yo voy a hacer mi texto argumentativo, pero aquí vamos a diferenciar el argumento con el cual yo voy a trabajar. ¿Qué quiero argumentar? ¿Bajo qué concepto? ¿Bajo qué característica? Y aquí vamos nosotros a identificar hoy 3 tipos de argumentos. Y vamos a empezar el primero. El argumento de hecho, básicamente de un suceso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa y cuándo usted puede utilizar estos argumentos o cuándo se llama un argumento de hecho? Cuando este escrito está basado en hechos verificables y objetivos. Se utiliza evidencia concreta, específica, para poder apoyar la tesis o la idea. Por ejemplo, aquí vamos a hablar sobre el calentamiento global. Dice, el calentamiento global está aumentando como lo demuestran las temperaturas más altas registradas en los últimos 50 años. Si usted se da cuenta, cuando yo le digo aquí solamente el calentamiento global está aumentando, puedo ser simplemente
Un decir mío, cuando hace mucho calor decimos es que es producto del calentamiento global. ¿Dónde está aquí el hecho verificable si se da cuenta después de la coma? ¿Qué es lo que dice esta frase? Como lo demuestran las temperaturas más altas registradas en los últimos 50 años. ¿Quiénes nos dan este tipo de información? Pues en las instituciones expertas en el clima, entonces obviamente hay estudios a lo largo de tanto tiempo y nos pueden dar cifras exactas. Por eso es un argumento de hecho. ¿Cuáles son las características de este tipo de argumentos? Primero, tiene que ser objetivo. ¿Qué es lo objetivo? Es lo claro, es lo verificable. Entonces, primero vamos a tener datos verificables, confiables, experimentos, estudios comprobados para que pueda servirnos como fuente. Y aquí les pongo otro ejemplo. Miren, aquí en este ejemplo que les voy a poner, estamos hablando de porcentajes y estamos hablando también de una organización. Dice, en el 2023, más del 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero fueron causadas por la industria energética, según un informe de la ONU. ¿Usted tiene datos confiables? Sí, la ONU es una organización reconocida a nivel mundial que trabaja bajo varios campos, ¿no? Uno de estos es el tema del medio ambiente. Nos está hablando de estadísticas. Hay un 80% eh, de gases que se están emitiendo por parte de una industria. Entonces, cuando usted va a escribir algo y pone esta clase de datos, está hablando sobre un hecho específico, sobre un suceso, algo que ha sucedido, ¿sí? Vamos al segundo tipo de argumento, el argumento de definición. Como su nombre lo dice, aquí vamos a tratar de definir, fundamentar, aclarar términos o conceptos que son desconocidos o que no son bien definidos como tal. Entonces, ¿qué es el argumento de definición? Se fundamenta, valga la redundancia, en la definición o el significado de un término o un concepto. Cuando usted aclara algo, ¿qué es lo que permite? Aportar claridad sobre lo que se está debatiendo. Vamos a hablar aquí en el ejemplo sobre la democracia. Cuando usted dice democracia, habrá gente que piensa que la democracia solamente es ir y dar el voto en la papeleta, ¿no es cierto? Y escoger un representante. Pero si usted da una aclaración o una argumentación más definida de qué puede ser democracia, la gente que está leyendo este texto va a tener como más claridad en este concepto que tal vez lo puede desconocer. Y entonces el ejemplo dice, la democracia por definición, implica la participación de los ciudadanos en los asuntos políticos. ¿Sí se da cuenta? Aquí usted dice, bueno, yo ya le estoy diciendo lo que es la democracia, pero le estoy enfocando o siendo más enfático en qué implica, cómo interviene el ser humano en el tema político. Características de este tipo de definición. Asimismo, como el anterior, tiene que ser objetivo. Es decir, explicar los términos o conceptos que son claves para que se pueda comprender un tema. Porque si usted va a hablar sobre un tema específico, que tal vez usted sí lo domine, pero si hay personas que lo van a leer y que desconocen de estos términos, pueden perder el interés sobre su tema. Entonces es importante que si hay temas que no son muy conocidos por los demás, es importante darle fuerza con una pequeña aclaración conceptual. Aquí vamos con otro ejemplo. Un sistema educativo inclusivo, ojo, estamos hablando del tema de inclusión, es aquel que adapta sus métodos y recursos para atender las necesidades de todos los estudiantes sin importar sus capacidades. Usted puede hablar de la educación inclusiva, pero muchas personas a veces no entienden el significado más amplio de lo que es ser inclusivo, qué abarca, qué dimensiones proporciona este término. Entonces, lo importante es ir aclarando mediante este argumento conceptos claros. Vamos con el tercer argumento. El argumento de autoridad. Cuando estoy hablando de una autoridad, me estoy refiriendo a algún experto en el tema. Si usted conoce, por ejemplo, es un experto o una experta en el tema de mecánica, por ejemplo, mecánica automotriz, y si a usted alguien le va a hacer alguna entrevista sobre un tema de esos, usted es considerado una autoridad dentro de ese tema. ¿Por qué? Porque usted maneja, conoce, es un experto, trabaja en aquello, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que basa con este argumento? Primero que se basa en la opinión o el conocimiento de expertos en estos temas o figuras reconocidas en un campo específico.
justamente ahora que estamos con estos temas de los problemas energéticos, si se quiere hablar sobre la crisis energética, pues obviamente aquí nosotros vamos a tener que buscar a personas expertas en estos temas, ¿no? Ingenieros eléctricos, gente que sea experta en el tema de las represas, los ministros encargados de las ramas específicas que tienen conocimiento preciso sobre la situación que está pasando el país. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, según el científico Albert Einstein, la energía no se puede crear ni destruir, solo se puede transformar. Albert Einstein, acuérdese que es uno de los pensadores científicos más importantes de la historia y obviamente él para poder llegar a esta deducción o hablar sobre el tema de energía es porque él hizo muchas pruebas. Es un experto en ese campo y por eso él tiene la autoridad de poder hablar sobre esta situación. ¿Qué características tiene este argumento de autoridad? Tal como los otros dos, tiene que ser objetivo. ¿A qué me refiero? Uno tiene que enfocarse en el conocimiento y la credibilidad de una figura experta o reconocida. Es decir, si usted quiere hacer un ensayo, un texto argumentativo sobre un tema y necesita apoyarse con fuentes confiables, tal vez usted quiere hacer una entrevista, tiene que acudir a una persona experta en este tema. Aquí tiene otro ejemplo. Mire, el psicólogo Daniel Goleman, experto en inteligencia emocional, asegura que el autocontrol es crucial para el éxito personal y profesional. ¿Quién lo está diciendo? Una persona que trabaja con las emociones, una persona que trabaja con la personalidad, una persona que está capacitada para abordar este tipo de temas. ¿Sí? Entonces hemos visto los tres tipos de argumentos, que es el de hecho, el de definición y el de autoridad. ¿Por qué es importante citar las fuentes dentro de todos estos tipos de argumentos que les he presentado? Acuérdese nuevamente que la fuente es de donde yo recibo la información, de donde yo obtengo la información para poder hacer mi trabajo. ¿Por qué es importante? Primero, porque me va a mí a gestionar credibilidad. Cuando yo cito fuentes confiables, mi trabajo va a aumentar la validez de los argumentos que yo estoy presentando, ¿cierto? ¿Para qué más también me va a ayudar? Es para poder evitar el plagio. Cuando usted cita adecuadamente, correctamente el autor, la fecha, la publicación, el editorial, el año, se está reconociendo el trabajo que ha hecho otra persona. Es decir, usted está tomando ideas de otra persona para complementar su argumento, para darle fuerza a su tesis, a su idea, y así usted está dando el valor del trabajo de la otra persona y usted no está cayendo en el plagio de ideas, o comúnmente como se conoce, el robo de ideas, ¿no? Que eso es un delito. ¿Qué más me permite reforzar el argumento? Cuando usted utiliza fuentes externas, utiliza apoyo de expertos, de libros, de fuentes primarias, fuentes secundarias, ¿qué es lo que está haciendo? Aportando con pruebas que refuerzan las afirmaciones de su texto, es decir, que le están dando una eh, confiabilidad a lo que usted está escribiendo. Y también, por último, me da este tema de la transparencia. ¿Por qué? Porque permite que la audiencia verifique fuentes. Entonces, usted presenta su trabajo colocando a las fuentes que usted ha consultado para darle solidez y resulta que yo leo y me parece interesante y si usted me pone la fuente, yo también puedo acudir a esa misma bibliografía, puedo consultar información que tal vez me sea útil para alguna otra situación. Entonces, es importante siempre que cualquier tipo de texto argumentativo que usted vaya a realizar, no lo haga simplemente desde lo que usted piense o desde lo que usted cree, porque usted estaría cayendo en un tema de opinión nada más. Cuando se estoy hablando argumentar, es decir, voy a dar una idea, pero con un conocimiento de causa sobre algo y que voy a dar fuerza a esa idea apoyándome de ideas de otras personas, es decir, apoyándome de fuentes primarias, fuentes secundarias, a las cuales les voy a citar dentro de mi trabajo para que se entienda que eso no es un plagio, ¿sí? Esto ha sido todo por el día de hoy en la clase. Les agradezco mucho por la atención. Recuerde que las instrucciones de las actividades están en la ficha. Esta ficha que se les envía el día de hoy, jueves 28, usted la puede realizar hasta el siguiente viernes 6 de diciembre. El formulario está habilitado hasta el viernes 6.
Si usted quiere hacer la ficha de manera manual, imprimir, ya sabe que tiene que enviar por correo electrónico. Eh, no se olvide de colocar el nombre paralelo en la fecha de la actividad. Muchas gracias y buen día para todos.